José María Serra, que es el presidente de Catalana Occidente, que, como bien sabemos, ha tenido una influencia bastante importante a lo largo de los años en el Valle de Arán. Estamos afortunadísimos de tenerle aquí y no voy a decir más, le dejo la palabra. Hoy lo hago yo, si quieres. Ya está. Ya está. Bueno, buenas tardes. Bueno, para mí es un gran placer estar hoy aquí y compartir algunas ideas con gente que trabaja en el Valle de Arán. Y bueno, sobre todo compartir vivencias, más que hablaros mucho de lo que es nuestro negocio, etcétera, etcétera. Yo creo que es bueno empezar, cuando hablas de una compañía, empezar a hablar un poco de la historia, porque la historia de alguna manera acaba marcando cómo acaba siendo una empresa. Bueno, os hablaré también de lo que creemos, cultura. Somos una empresa familiar, además, que cotiza en bolsa, que es una cosa un poco atípica, y al final os quiero hablar un poco de cómo vemos la situación económica en estos momentos, ¿no? Historia. Yo no sé si se viene en este gráfico. Nosotros somos un poco más viejos que no lo que habéis explicado vosotros. La Catalana se fundó en el año 1864, o sea, cumplimos 150 años dentro de un año, pero la historia de nuestro grupo familiar empieza en el año 1940. ¿Por qué creo que es importante explicar esto? Porque hemos pasado por muy distintas vicisitudes que esto explican bastante el por qué la empresa funciona de determinada manera, ¿no? Aquí pone Seguros Serra Sallent. Esto lo fundó mi abuelo. O sea, mi abuelo era un hombre que tenía una tienda en un pequeño pueblo cerca de Manresa, en el Pont de Vilomara. Llegó a ser el alcalde, un hombre muy inquieto que se dedicó a la política. Y gracias a la política se arruinó. Entonces, claro, pues sus amigos en la política dicen, no, mira, la ventaja que tiene el haber estado en la política, tiene desventajas, que te arruinas, por supuesto, pero la ventaja que tiene es que haces muchas relaciones y gracias a estas relaciones, hombre, si te dedicaras a hacer de agente de seguros, pues yo creo que te podrías ganar la vida. Y efectivamente, mi abuelo, entonces en el año 40, yo todavía no había nacido, pues fundó la agencia de seguros esta Serra Sallent. Bueno, entonces mi padre, que es el gran protagonista de la historia de todo este tema, empezó a trabajar con mi abuelo en la agencia. Lo que pasa es que mi padre era un hombre con mucha personalidad, un hombre muy inquieto, y mi abuelo era un hombre muy dominante y encima con muy mal genio. Pues podéis imaginaros el tema al final cómo fue. Llegó un momento de mi padre que se cansó de estar con mi abuelo y quiso volar por su cuenta. Entonces mi abuelo le dijo, oye, pero desgraciado, ¿dónde vas? Si todo tú lo que eres y todo lo que consigues en la vida es gracias a que eres el hijo del señor Serra. Y mi padre le contestó, precisamente estoy cansado de que me digan que soy el hijo del señor Serra. Mi abuelo le soltó un bofetón y mi padre se fue a Barcelona. Bueno, se fue a Barcelona en el año 1944 y fundó Asepello, porque entonces ahí era unas... seguro de enfermedad, se puso en marcha en aquella época y había que fundar Asepello. Entonces, claro, Asepello aquello era una mutualidad, no era propiedad de nadie y mi padre lo que tenía ganas era de montar una empresa en la que se tuviera la propiedad. Entonces les explicaron que en Madrid había una compañía en el año 49 que se llamaba Occidente, que estaba en venta. Entonces, bueno, mi padre pues buscó amigos que le echaron la mano, compraron esa compañía. Y resulta que esta compañía estaba quebrada. Les engañaron como a chinos. Es que realmente cuando te engañan aprendes muchísimo, ¿eh? O sea, eso lo aviso. Decir que entonces pensaban que era una compañía que estaba bien y estaba hecho un desastre, estaba a punto de cerrar, estaba a punto de ser intervenida. Bueno, pues mi padre pues ahí él luchó como un jabato para sacar la compañía adelante. Supo rodearse, tenía un amigo que le decía, oye Jesús, un amigo que era el que llevaba la contabilidad, y le decía, oye Jesús,
¿qué resultado quieres que haga salir? Porque claro, si cantaba las pérdidas que de verdad tenía la compañía, todos sus amigos le dejaban solo, entonces este amigo pues le apañaba las cuentas y hacía salir un poco de beneficio, entonces para ir generando confianza y todo esto, ¿no? Pero bueno, evidentemente yo creo que ahí eso sí que se marcó mucho el espíritu de lo que ha sido nuestro grupo a lo largo de los años. Es decir, pasaron momentos muy difíciles, tuvieron que luchar muchísimo, tuvieron que superar muchas dificultades y entonces, claro, pensaron, ¿cuál es la manera de sobrevivir en esta situación? Con una compañía que estaba muy mal, pues era ser innovadores. Fueron innovadores desde el principio, nuevas técnicas de gestión. Por supuesto no existía internet ni nada de esto, pero sí que había la posibilidad de aplicar ideas novedosas un poco a la gestión de la empresa. Bueno, y con esto consiguieron, pues en el año 59, encontraron a mi padre con la sorpresa. Bueno, contaros una cosa, claro, como Occidente iba muy mal, pues claro, es que mi padre se fue quedando solo en Occidente. Muchos de los que le acompañaron al principio le dejaron solo y eso es un poco el motivo por el cual mi familia ha acabado teniendo posición de control en el grupo porque le dejaban solo en ese momento. Entonces en el año 59 llegó la noticia de que estaba en venta la Catalana. La Catalana era justo lo contrario de Occidente, era una compañía, como os he dicho, fundada en el siglo XIX, una compañía sólida, rica y que por lo que sea empezó a perder dinero. Entonces, claro, los accionistas se cansaron, la pusieron en venta, entonces fue cuando Occidente, mi padre y los amigos de mi padre compraron la Catalana. Entonces, claro, mi padre, que había vivido una época muy difícil, muy complicada con arrancar Occidente, no entendía cómo la Catalana había perdido dinero. Entonces lo nombraron consejero delegado de la Catalana y lo primero que hizo fue llamar al contable. Claro, los contables de aquella época, ya os podéis imaginar, eran señores que eran unos auténticos tiranos, ¿no? Entonces me dijo, oiga, mire, explíqueme, porque yo no entiendo cómo es posible que la Catalana haya perdido dinero. Y el contable le contestó a mi padre, no, señor Serra, dice, la Catalana no ha perdido dinero. Dice, ¿cómo dice usted? No, que la Catalana no ha perdido dinero. Oiga, pero usted sabe que en los 2 últimos años ha perdido dinero, le ha costado el puesto al director de la compañía y se han vendido la compañía y tal. Y padre dice, mire, oiga, ¿y eso por qué no ha perdido dinero? No, porque yo hago unas reservas especiales por si acaso. Y padre dijo, mire, a partir de ahora usted no va a tocar una reserva sin que yo lo sepa. Señor Serra, yo soy el contable, sé perfectamente lo que tengo que hacer y haré lo que crea que tenga que hacer. Dice mi padre, usted no me ha entendido bien. Si usted me toca una reserva, al día siguiente se va de patitas a la calle. ¿Me ha entendido? Dice, sí, señor Serra, sí, señor Serra. Bueno, un poco, creo que es importante que en las empresas llega un momento en que hay verdaderas dificultades, aparecen oportunidades como estas, pero claro, lo que sí que es importante es también saber sacar partido de esa oportunidad que era Catalana, que era una especie de compañía anticuada, rica, pero que había que darle una marcha distinta. Un señor que trabajaba en la Catalana cuando iba mi padre, dice, oiga, señor Serra, yo creo que usted es un hombre fantástico, es un hombre excepcional, lo que pasa es que me gustaría, si me permite, darle un consejo. Y a ver, dígame usted, mire, señor Serra, usted llega aquí y quiere cambiar muchas cosas, pero tiene que saber que hay cosas que hace 50 años que las hacemos así. Y dice, mire, me acaba de usted dar el argumento por el cual tengo que cambiar las cosas, ¿no? Bueno, eso para lo que veáis un poco tal. Bueno, luego fue en el año 1967 que a través de Jorge Jordana y Sixto Mayayo nos hablaron de que Vaqueira se había arrancado, tenía dificultades económicas y entonces nos pidieron pidieron a mi padre si podíamos entrar en Vaqueira. Bueno, mi padre, que era un optimista y un entusiasta, no lo veía muy claro, pero dijo, bueno, pero si me dice Jordana, que es amigo mío, pues hay que estar. Y Sixto Mayayo, que el tío está lanzado en el tema, pues habrá que meterse ahí, ¿no? Entonces, claro, llegó el tema al Consejo de la Catalana. Y claro, un consejo en el que había, la media de edad me parece que eran 80 años. Y le dijeron, y el tío explicó con todo entusiasmo lo interesante que era meterse en una estación de esquí, porque esto sería muy bueno para Valle de Arán y tal, y todo eso y tal. Y al final, claro, fue tan convencido que al final dijeron que sí. Y cuando salió del consejo, lo cogió uno de los consejeros y dice, Jesús,
Dice, si tú lo dices, de acuerdo, pero ¿cómo puede ser negocio una cosa que unos locos se ponen unas maderas en los pies, se tiran de pendiente por una montaña y se acaban rompiendo la pierna? ¿Tú crees que esto puede ser de verdad negocio? Bueno, esto para que también veáis un poco, claro, que muchas veces hay que luchar contra corriente y hay que tener una visión y creer en esa visión a pesar de lo que piensan los demás, ¿no? Bueno, luego nuestra vida ya, en el año 1997 salimos en bolsa, pues claro, es que nosotros cuando entramos, mi familia entró en la compañía, era una compañía que se había fundado en el siglo XIX, como he dicho antes, había muchos accionistas, muchas familias que eran accionistas, y se quejaban constantemente del señor que vendía de acciones y quería vender acciones, que no tenía claro el precio que tenía, que le podíamos comprar las acciones, o si quería comprar acciones a qué precio. Y al final decidimos, bueno, muy bien, hagamos una cosa, salgamos a bolsa, que es la manera de que entonces el accionista que quiera comprar o quiera vender, pues va perfectamente. Pero claro, para salir a bolsa, les pedimos a los accionistas, oye, vosotros que tenéis tanto interés, oye, ponernos vuestras acciones a disposición para colocarlos en bolsa. Diga, sí, muy bien. La verdad es que al final nadie quiso ir. La gente lo que quería era tener más liquidez y más facilidad, pero creían tanto en el proyecto, pero lo que querían es seguir teniendo acciones de la Catalana. Bueno, y luego con los años, a partir de finales del siglo pasado, 1999, pues sí que hemos seguido una política de adquisiciones y que esto nos ha permitido pues crecer bastante, ¿no? Cada negocio tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? Y la ventaja que tenemos los aseguradores, bueno, ventaja, pero hay que saberlo manejar, es que sabéis que cuando un señor se asegura paga una prima, ¿vale? Y luego el asegurador, si hay un siniestro, pues paga un siniestro. Es que los aseguradores lo que de entrada es que cobramos de entrada, que es la gran ventaja que tiene nuestro negocio, no es como la veía vosotros que cobráis después de haber ofrecido producto, cobramos de entrada y con ese dinero lo tenemos que invertir para poder tener dinero suficiente para poder hacer frente a los compromisos futuros que nos pueden venir, ¿no? Y bueno, entonces aquí puedes invertir en deuda pública, puedes invertir en esas cosas, pero nosotros lo que sí creemos que es la mejor inversión que podemos hacer es comprando compañías de seguros, que es un negocio que conocemos y sabemos cómo manejarlo, y esto creemos que es una razón de nuestro éxito, ¿no? Bueno, os he explicado un poco un rollo sobre el tema de la historia, pero como digo, que me parece que es importante para conocer, y esta es sobre todo nuestra evolución en los últimos años. Claro, vosotros fijaros que desde el año 99, que facturábamos 500 millones de euros, pues ahora hemos facturado pues cerca de 4.000 millones, con una última adquisición que hemos hecho, que hemos comprado la filial francesa de Groupama en España, y ahora le hemos cambiado el nombre, pues claro, porque había cambiado el nombre de Plus Ultra. O sea que hemos multiplicado por más de 6 nuestro volumen de facturación, creciendo en un negocio en el que creemos que sabemos más o menos cómo manejarnos, por el resto no tenemos ni idea, ¿no? Luego, esto me parece que es el último número que os pongo aquí, que es el tema de la cotización en bolsa. Este es un gráfico que yo me gusta mucho llevarlo a las juntas de accionistas, porque claro, lo que pretendo es decirles, oye, mira, a la hora de vosotros tener acciones de Catalana, no pensar en si la cotización sube hoy o baja mañana. A vosotros lo que os interesa es tener una visión a largo plazo y que sigáis con nosotros a largo plazo y que estéis contentos a largo plazo. Entonces, les ponemos siempre este gráfico en que esto que sale aquí en rojo, esta es la cotización de Catalana, ¿veis? Que llegó un momento que se puso a unos niveles muy altos, luego bajó, bueno, es que tal. Entonces, hombre, para ganarnos a los accionistas, lo comparamos con lo que ha pasado con otros equivalentes. Y ponemos el gráfico que parece que es el IBEX, que es esto en negro, o sea que el señor que tenía unas acciones del IBEX en ese momento, pues ahora pues están aquí y nosotros estamos pues 3 veces más arriba. Bueno, estoy encantado, están contentos y todo esto, ¿no? Y luego también lo comparamos con lo que llamamos el Eurostock, el Europe Stock Insurance, que es compararnos con la cotización de las compañías de seguros americanos. Lo que pasa es que, claro, cuando en una compañía llegas aquí, ¿ves? Y esta cosa amarilla es la evolución de nuestros resultados. Y entonces yo siempre les decía a la gente, vosotros tranquilos, es decir, aunque veáis que la cotización va pegando saltos, sube y baja y tal, si la compañía va ganando más dinero, al final valdrá más las acciones. Y la verdad, esto nos acompañó bastante hasta aquí. Luego bajó
el resultado, bajó también la cotización, entramos en la crisis esta del 2008 y todo esto, y bueno, pues hasta ahora el tema hay bastante aquí. Y entonces dije, no, pero tranquilos, porque cuando mejoran los resultados, mejora la cotización. ¿Y qué nos ha pasado? Que estos años hemos mejorado los resultados, hemos subido, pero con el tema famoso, la crisis financiera, todo lo que es la cotización en bolsa de los valores financieros, pues están castigados. Y se nos ha separado el resultado, que ya está bien que se separe el resultado, y esperamos que esto pues acabe recuperando para la larga etapa, ¿no? Es un poco, lo único que pretendo deciros es que a veces también la gente que confía en ti a la hora de poner en marcha una empresa, sea una empresa como esta que cotiza en bolsa y que tenemos pues del orden de 2.000 accionistas, lo que sea, tienes que ser capaz de convencerles de lo que estás haciendo es adecuado, que confíen en el proyecto a largo plazo y que no se dejen llevar por impresiones a corto plazo que a veces te hacen tomar decisiones que no son demasiado correctas. Bueno, entonces esto es lo que quería contar aquí de la historia. Ay, perdona. Lo que sí me gustaría también es hablaros algo un poco de cultura, ¿no? Y de nuestra empresa, de acuerdo, que es una empresa de carácter familiar, y con una independencia del tamaño, yo creo que hay una cosa que es común a todo este tipo de empresas. Yo creo que todas las empresas que son de carácter familiar tienen una parte de vocación de permanencia muy grande. O sea, es decir, ¿cuál es la ilusión de un señor que crea una empresa? O en nuestro caso, por ejemplo, que hemos heredado pues una empresa, es darle continuidad para que las futuras generaciones puedan seguir llevar adelante la empresa, ¿no? Entonces hace que seamos las empresas de estas características, tenemos un fuerte sentido de la independencia, queremos que sea esta empresa la que avance y somos muy independientes. Y yo creo que en nuestro caso concreto es un poco la razón del éxito, o sea, es decir, al hecho de ser muy independientes, decimos siempre, tenemos que ser competitivos, tenemos que ser innovadores y no nos podemos permitir el lujo de perder dinero. Y esta vocación de independencia, sobre todo, nace en los momentos iniciales de la historia, que os decía, cuando se compró Occidente, que estaba quebrado, pues claro, pues también todos los bancos le dieron la espalda a Occidente. Entonces, ¿sabes aquello cómo es aquello, lo de el viento que se llevó, aquello nunca más, juro que volveré, tal? Bueno, pues dentro de nuestra cultura familiar existe nunca más volveré a estar en manos de dependiente de los bancos que te pueden cortar un poco la situación. Y esto hace que seamos fuertemente independientes, no queremos depender de nadie que tome las decisiones por cuenta nuestra, ¿no? Y pensamos que esto, bueno, pues algunos esto lo ven como una debilidad, pero creo que en nuestro caso es que es una fortaleza muy grande porque creemos en nuestro proyecto, no necesitamos a nadie que nos ayude o que nos eche una mano para hacer cosas, y esta confianza te genera una capacidad de ser innovador y de competitivo porque te obliga a mantenerte constantemente en marcha. Si cuando salga una oportunidad tú le vas a dar esa posibilidad a la gente de la propia empresa, yo creo que estarán más identificados con tu proyecto. Hay empresas que dicen, no, pues eso es un error, porque lo que tienes que hacer es traer gente de fuera que te aporte ideas distintas, que te anime a cambiar las cosas y tal y todo eso. Pues nosotros creemos que es justo lo contrario. Nosotros pensamos, es nuestra manera de ver las cosas. Es decir, cada uno tendrá la opinión que quiere, ¿no? Luego tenemos una serie de modelos que explicamos a nuestra gente, que es lo que llamamos, una cosa se llama Modelnetics, y son modelos de gestión que los explicamos de una manera muy gráfica. Y tenemos un modelo que dice que es el hombre indispensable. Este modelo a nivel de empresa, ¿qué es lo que decimos a nivel de empresa? Busca al hombre indispensable y despídelo. No, si me habéis entendido bien. O sea, en una empresa tú tienes que buscar al hombre indispensable y lo tienes que despedir. ¿Quién es el hombre indispensable? Bueno, el hombre indispensable es aquel que no hay nadie, o sea, un hombre que no es capaz de crear equipo, que él toma todas las decisiones, que cuando él falta la empresa no funciona. Pues realmente una empresa tiene que ser un equipo y hay que creer en el equipo y hay que formar al equipo. Y el hombre indispensable es el hombre que no sabe formar a sus colaboradores. Y eso es válido sea cual sea el tamaño de la empresa. Yo tengo un amigo que se llama Eleuterio, que cree mucho en estas cosas y que cree que es fundamental, que tienes que rodearte de gente y tienes que saberlos formar.
Y lo que nunca tienes que ser tú es el hombre indispensable. ¿De acuerdo? Luego también tenemos otra idea, que es evitar problemas. Claro, es que en las empresas, sobre todo estos hombres indispensables, son gente que se acaban siempre poniendo medallas, es decir, crean problemas, incluso que ellos son especialistas en crear problemas para luego poderlos resolver y apuntarse a la medalla de que han resuelto el problema. No sé si me he explicado bien, ¿no? Pero es que esto es muy frecuente. Esta gente tan brillante en las empresas, o este tío que dice, es que me lo resuelve todo, vosotros, si os fijáis un poco bien, la mayoría de los problemas los ha creado él mismo. Porque este tipo de gente es un poco... Entonces, claro, tenemos un modelo que llamamos nosotros el cañón, que es la idea de evitar problemas. ¿Qué quiere decir esto? Os explico otra vez el modelo también. El cañón cuenta la historia de un galeón español del siglo XVI que tenía que transportar un cañón enorme de España a América. Entonces, como era un cañón tan grande y el barco de madera era peligroso, entonces cogieron y buscaron a un teniente y le dijeron, tú serás el responsable de asegurar que este cañón llega en condiciones a América. Pues él se encargó de atar el cañón y tal y todo eso en el barco. Bueno, salen y entonces cogen una gran tormenta. Y la tormenta es tan fuerte que se rompen las correas que aguantaban el cañón empieza a dar tumbos de un lado a otro en el barco y tal y todo, un barco de madera de aquella época, y entonces claro, el teniente, que se sentía un hombre responsable, pues haciendo un esfuerzo tremendo y jugándose la vida, consigue al final amarrar de nuevo el cañón. Entonces, bueno, en fin, con esto pues salva a la tripulación, salva al barco y tal, llega a América. Y el capitán, cuando llega a América, lo primero que hace es llamar al teniente. Y en nombre de toda la tripulación, pues lo condecora con la medalla del honor, por haberse arriesgado la vida, pues para poder resolver la vida y mantener la vida de todo el resto de la tripulación. Lo que pasa es que a continuación, el capitán que hace es que lo manda a fusilar porque no había cumplido con su obligación, que era que no le pasase nada al... Este es un modelo muy duro, pero sobre todo lo que se trata es de esto. O sea, las empresas tienes que procurar que vayan como la seda. Es como un árbitro de fútbol. Un árbitro de fútbol que se habla mucho de él y llama mucho follón. Y decir, mala cosa. Es decir, las empresas tienes que evitar que se generen problemas y tienes que valorar a la gente que es capaz de detectar las cosas para evitar que esos problemas se produzcan, ¿no? Dos cositas más, que es el tema de la estrategia. Es decir, nosotros somos también un poco especiales porque parece que está muy de moda, pues que de repente tú replantees tu estrategia y cambies de rumbo, ¿no? Porque, y claro, nosotros como lo que sabemos hacer es, sabemos algo de seguros y no sabemos nada de nada, pues todos estos cambios de estrategia no creemos mucho en ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo os podía poner un ejemplo, que era las compañías de seguros, tenemos la cobertura de los reaseguradores cuando tenemos riesgos muy grandes, pues ellos nos dan esa cobertura. Son un poco las compañías de seguros de las compañías de seguros, los grandes reaseguradores, ¿no? Entonces, claro, llegó un día un McKinsey a un gran reasegurador de estos y le dijo, mira, no sé si os habéis dado cuenta de una cosa, vuestro negocio se desaparece. Pero claro, las compañías de seguros individuales cada vez son más grandes y como son más grandes necesitarán menos ayuda vuestra, menos cobertura por parte de vosotros, tendréis que replantear vuestra estrategia. Y efectivamente cambiaron de estrategia, dijeron, hombre, vamos a meternos en la banca de inversión. Y compraron un banco de inversión, y, claro, y al cabo de un tiempo se dieron cuenta, primero, que compraron un banco de inversión, ellos eran líderes en el tema del reaseguro, y en la banca de inversión resulta que no tenían ni idea, y además habían comprado un banco de inversión que era el número 30 a nivel mundial, y al cabo de un tiempo se dieron cuenta que no sabían nada de banca de inversión, que les iba fatal la banca de inversión, y estaban abandonando un negocio que de verdad sabían qué es lo que tenían que hacer. Es un poco la idea de, es este último modelo que decimos la mina de diamantes, que explica un poco la filosofía que intentamos impregnar en nuestra gente, que consiste en lo siguiente, y es el último modelo que os explico, ¿no? Cuentan la historia de un señor que se llamaba Ali Hafed, que era un persa, que tenía un agricultor persa, y es un hombre que tenía muchísimas inquietudes. Él quería descubrir el mundo, hacer cosas, tenía obsesión tremenda por el tema de los diamantes y estas cosas. Bueno, el tío decidió emigrar de su país
y entonces empezó a viajar por el mundo intentando hacer cosas y al final, pobre hombre, pues no consiguió nada y murió pobre y abandonado. Pero luego resulta que el terreno que él había tenido en Persia, allí se hizo una mina y apareció, y allí es donde salió el diamante Koh-i-Noor, que es el diamante más grande del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces buscamos soluciones en cosas que están fuera de lo que sabemos hacer, y lo que es muy importante en las empresas es darse cuenta que dentro tienes una propia mina de diamantes. Y tienes que confiar en ti, tienes que confiar en tu gente, y tienes que estar convencido de que puedes conseguir grandes éxitos, pero sobre todo primero mirando adentro de ti. Yo no sé si estáis muy de acuerdo con todo esto que decimos nosotros. Es nuestra manera de pensar, es nuestra manera de ver las cosas, pero yo creo que cada empresa tiene que tener sus ideas un poco claras sobre cómo cree que tiene que manejar la empresa. Tiene su interés el hecho de que hay muchas empresas ya de un cierto tamaño que no les gusta ir a bolsa, porque bolsa es un escaparate, tienes que constantemente dar información, tienes que ser mucho más transparente, tienes que explicar muchas cosas y todo esto, pero nosotros pensamos que esto no es una gran inconveniente, porque yo creo que una empresa la tienes que siempre gestionar de una forma transparente, tienes que confiar en tu gente, tienes que procurar hacer las cosas lo mejor posible. Lo que pasa es que las tienes que hacer no pensando en lo que pasará al día de mañana en tu cotización en bolsa, sino pensando en el largo plazo y tomando decisiones con visión de largo plazo, ¿no? Y evidentemente es una paliza, ¿no? Porque claro, te juzga el señor que ha invertido dinero, te juzgan las agencias de rating, te juzgan los analistas financieros, te juzga un montón de gente, ¿no? Bueno, y os voy a poner un ejemplo, pero claro, entonces creo que como empresa tienes que seguir manteniendo esta visión a largo plazo. Tienes que tener tu visión de hacer las cosas con esa visión, ¿no? Y os voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, los analistas financieros. Estos son gente que vienen a tu empresa, la estudian, hacen un informe y luego te recomiendan. Recomiendan, oye, esta compañía vale la pena comprar acciones o no comprar acciones. Y una vez vino un analista financiero y hizo un informe. Y entonces tuvo el detalle, antes de publicarlos, nos lo daba. Entonces la recomendación es comprar acciones, mantenerlas o venderlas. Y su recomendación era vender. Hombre, digo, no es posible, hombre, pero te hemos explicado que los proyectos que tenemos, que la empresa irá fantástica, no sé qué y tal. No. Bueno, al final, después de mucho luchar con él, en vez de recomendación vender, conseguimos que dijera recomendación mantener. Bueno, entonces, al cabo de 3 meses, la acción se había revalorizado un 50%, ¿vale? Y vino este analista, entonces hizo un análisis, entonces su recomendación fue comprar. O sea, eso para que os deis una idea un poco del mundo tan absurdo y qué decisiones se toman tan absurdas, porque ¿sabes? Si realmente valía la pena comprar acciones de Catalana, valía la pena comprarlas cuando estaban un 50% más baratas, no cuando estaban un 50% más caras. Lo que pasa es que hay que decir, la manera en que la gente piensa. Y claro, eso es lo que nos obliga a nosotros como gestores a estar a veces sometidos a opiniones un poco peculiares que tienes que saber manejar, ¿no? Y os pongo otro ejemplo, que es que cuando tú, Ana, todavía no habías nacido, cuando hubo la burbuja tecnológica, ¿sabes lo que fue aquello en la prehistoria? Hubo a finales del siglo pasado una burbuja tecnológica y todo esto, y parecía que la tecnología lo iba y tal, y luego hubo la crisis, todas esas cosas de la tecnología. Bueno, y ¿sabes de qué va, no? Vale, es una chica estudiosa. Nosotros, me acuerdo que un día me reuní con los analistas, entonces justo era el boom aquel tremendo de la tecnología, y dice, claro, una compañía como vosotros, con tanta gente, tan antigua y todo esto, claro, ahora con las nuevas tecnologías, todo se venderá por internet y todo esto, vais a desaparecer. ¿Y qué vais a hacer con el tema de la tecnología? Yo les dije, no. Nosotros la tecnología, sobre todo la aplicaremos a mejorar la gestión, a aprovechar las oportunidades, potenciar a nuestra gente y tal. Y me acuerdo que un analista me dijo, mira, sois, dice, un dinosaurio en vías de extinción. Lo dijeron así textualmente. Bueno, oye, será vuestra manera de pensar. Bueno, al año siguiente, boom, había estallado la burbuja tecnológica, me volvieron a hacer la misma pregunta, volví a contestar lo mismo, y ese no, otro tal dijo, oye,
tenéis toda la razón, esto es lo que hay que hacer, la tecnología hay que aplicarla a mejorar. Es decir, esto es importante que veáis, claro, que lo que no tienes que hacer es tomar decisiones en función de lo que creas que está de moda, en lo que opinen otros, que vienen condicionados por otro tipo de cosas. Tú tienes que tomar tus propias decisiones y hacer lo que crees que tienes que hacer, pero y no estar pendiente de las decisiones de última hora, ¿no? Y ya os explico ya la última anécdota de este tema. Es una... No sé si voy bien de tiempo, ¿sí? Voy bien. La única de este tema es que en el año... Tú en el año 2001-2002 hubo un primer catacrack de bolsa, ¿vale? Y hubo muchas compañías que bajaron su cotización a la mitad. Entonces, claro, pues había muchas empresas que tenían que hacer cosas pues para poder reaccionar ante esta situación. Y un día habló conmigo un directivo de una multinacional muy grande, dice, oye, que la cotización nos ha bajado tanto y tal, ¿qué crees que podemos hacer? Digo, mira, podéis hacer 3 cosas. Digo, dime, primera cosa, digo, mira, coger y despedir a un 20% de la plantilla, por ejemplo, 3.000 personas. Pero claro, de esta manera puedes lanzar un mensaje tú a la bolsa diciendo que te estás reestructurando y replanteando la situación y tomando decisiones muy serias y tal. Dice, hombre, es que nosotros esto de despedir gente no es nuestro estilo y tal. Digo, bueno, tenéis la segunda alternativa, que es lo que llaman ellos es replantear la estrategia. O sea, es decir, a ver, ahí dicen, yo no sé si conocéis la palabra inglesa, core business, es decir, todas las empresas tenemos, podríamos decir, lo que es la base de nuestro negocio, ¿no? Entonces cogéis una cosa, tenéis que buscar lo que mejor os funcione, ¿cierto? Que es lo más fácil de vender. Entonces decís que esto que estáis vendiendo no es vuestro core business, no es vuestra base de negocio, y de esta manera, pues oye, pues lanzáis el mensaje de que replanteáis la estrategia y tal. Y dice, hombre, más que nosotros vendernos lo mejor que tenemos, pues digo, pues mira, os queda la tercera alternativa, que era que despidan al director general, que eres tú, y efectivamente acabaron despidiendo al director general para lanzar un mensaje al mercado de que tomaban decisiones, ¿no?, para poder hacer frente a la situación en la que estaban, ¿no? Y luego también a nivel de empresas familiares, sobre todo es importante para involucrar a las siguientes generaciones, tener un protocolo que establezca las reglas de juego, etcétera, etcétera. Si queréis alguna pregunta sobre esto, yo luego encantado lo contesto. Y ahora ya para acabar un poco hablar del entorno económico. A ver, yo para hablar del entorno económico entonces cogí un informe. El IES hacía un estudio, unos comentarios de contabilidad económica, y empezaba para analizar la situación económica con estas 2 frases. Primera, de esto es un físico danés que decía, las predicciones son muy difíciles de hacer, sobre todo las que son sobre el futuro. El tema tiene narices, ¿has visto? Y lo de Groucho Marx, que a la repera dice, el futuro ya no es lo que era. Bueno, entonces, eso es para explicar, empezaban así para explicar cómo ven la situación económica. Entonces, ¿qué se puede decir de todo esto? Hombre, que la situación es incierta, evidentemente. Es difícil. Yo, la verdad es que no me gusta hablar de predicciones. Yo sé que las cosas son difíciles, habrá que esforzarse. Es difícil saber también qué es lo que pasará, y bueno, lo que hay que tener es confianza en uno mismo pues para poder llegar a esto, ¿no? Pero de todas formas, para que tengáis una idea, en el año 2005, que era el momento del boom mayor que teníamos en este país, pues me pidieron dar una conferencia, y el título de la conferencia que se me ocurrió poner es El liderazgo directivo ante el contexto de incertidumbre y los nuevos retos de la empresa. O sea, la conferencia consistía en que las cosas estaban muy difíciles, que había muchísima competencia, que había muchísima incertidumbre, que las empresas teníamos muchísimos retos y que teníamos que calzarlos bien para hacer frente a las situaciones. Esto lo decía en el año 2005. Pues ahora pasa igual. Posiblemente el entorno es un poco más, es distinto, es más complicado, pero retos y dificultades las empresas siempre hemos tenido, ¿no? Y al menos esto es nuestra experiencia, ¿no? Es decir, de que en nuestro caso, para nosotros las cosas nunca han sido fáciles. Y supongo que para la mayoría de vosotros también podéis decir esto. Eso que decían, oye, que antes aquí comíamos a 2 carrillos sin esforzarnos lo mismo. Eso es mentira.
Cualquier empresa que progresa es porque ha tenido dificultades, lo ha tenido difícil y ha sabido superar esas dificultades. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a abrir el foro para algunas preguntas para el señor Serra. José María, buenas tardes. La última vez que te vi ibas vestido de alférez de milicias y estabas en el Vallarán. Hola. La primera vez que me viste. Bueno, sí, una de las primeras. Soy Luis, del Hotel Arán. Bueno, yo es una clase de gente joven, con lo cual yo ya no lo soy y mis perspectivas son totalmente diferentes a los de otros, pero yo sí que quiero poner un ejemplo que a mí me ha servido en mi vida y me sigue sirviendo. Tu padre, que fue el que fundó Baqueira Beret, fue un hombre que, a pesar de las dificultades y de la cantidad de impedimentos que le pusieron, fue capaz de subir y poner en su sitio una estación como Baqueira. Me acuerdo un famoso año 64 que no hubo nieve. No, 64 no, 25 años después, el 25 aniversario de Baqueira, que fue un año que no hubo nieve, que no vino nadie, las dificultades económicas fueron terribles, Baqueira no tenía cañones de nieve, y tu padre, que era un gran empresario y un gran hombre, decidió no solamente perder los 10.000 millones, pongamos por ejemplo, sino perder los 10.000 millones y poner 10.000 millones más para poner la estación en marcha y subsanar los problemas que esa estación tenía. Y desde entonces, Baqueira Beret es una estación con... Igual, te digo, con la Vuelta a Casa, la famosa Vuelta a Casa, que tu padre era el único, yo creo que era el único que creía que la Vuelta a Casa iba a ser una gran solución, y el único que se empeñó y el único que puso el dinero, por supuesto. Y hoy en día la Vuelta a Casa pues es una solución 100% de Baqueira Beret. Nada más saludarte desde aquí y bueno, pues... No, a ver, Luis, no, te agradezco mucho las palabras. Y yo, primero decir, y yo soy un privilegiado, es decir, yo tuve la oportunidad de trabajar al lado de mi padre, que no solamente era un empresario excepcional, sino que además era una persona excepcional. Para darte una idea, y yo en el trabajo de mi padre jamás le he oído echar una bronca. Cuando había un problema, él resolvía el problema. Eso que hace muchos directivos, de que cuando algo funciona mal ya buscan algo culpable, eso no lo hacía nunca, ¿no? Y luego, yo estoy muy de acuerdo contigo, él era un optimista, pero sobre todo intentaba ver el lado positivo de las cosas. Claro, aquel año que no hubo nieve en Baqueira, es lo que dices tú, es decir, que oye, ¿qué puedes hacer? ¿Cerrar la estación? ¿Dejarlo correr todo? No, había que intentar ver el lado positivo. Si hubiésemos tenido nieve artificial, no hubiera pasado. Y fue una gran enseñanza, y de ahí se aprendió mucho. Y de luego realmente... Y luego lo de la Vuelta a Casa, hombre, lo que pasa es que también él era una persona humana. Claro, él ya tenía muchos años. Claro, mi padre murió hace ya 8 años. Pero, claro, él quería seguir esquiando y ahora estaba esquiando. Y realmente aquí en Baqueira, hacer el último tramo, esto de bajar en el telesilla sentado, le sentaba cuerno quemado. Y entonces digo, coño, esto hay que hacer la Vuelta a Casa como sea, y por eso le insistió mucho que hiciera la Vuelta a Casa. Hacer que él también tenía sus subjetividades a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pero sobre todo lo que era muy importante, esa capacidad que tenía para superar dificultades y de ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Y es lo que tenemos que tener siempre presente en una empresa, es decir, porque si empiezas a ver el lado negativo, estás perdido, ¿no? ¿Vale? Bueno. Hola, buenas tardes. No he entendido muy bien, cuando hablaba de la empresa familiar, no he entendido muy bien a qué se refería la sucesión de unos a otros, como una política de empresa, pero al ser más familiar no entiendo a qué se refiere, no lo he interpretado bien. Sí, a ver, las empresas familiares
son empresas o creadas por una persona o que son propiedad de una familia, ¿no? Entonces, ese tipo de empresas lo que tienen es un denominador común, y os pasa a cualquiera de vosotros que tengáis vuestra empresa. Es decir, oye, yo a mi empresa quiero darle continuidad, quiero que el negocio que tengo progrese, y además si le puedo dar continuidad a mis sucesores, pues mucho mejor, ¿no? Y eso es un poco la ventaja que tienen las empresas familiares, que además le pones muchísimo más entusiasmo que si trabajas para otro, y que sobre todo tienes que procurar gestionarla con una visión a largo plazo, porque estás pensando no en el resultado de mañana, sino estás pensando en el resultado, en poder transmitir a tus sucesores un negocio de estas características, ¿no? Ese es un poco el que yo entiendo que es una empresa familiar, ¿no? Y en nuestro caso concreto, claro, nosotros, no es solamente nuestra familia, son otros grupos de amigos que echaron una mano a mi padre cuando se entró en Occidente y todas esas cosas, los que controlan, pero tienen un espíritu familiar, ¿no? Y esto a nosotros nos da también, una de las cosas positivas que tiene es que tomas tus propias decisiones, no te condicionan otros a tomar decisiones. En las grandes multinacionales, pues supongo suele pasar esto, ¿no? Tú acá tienes que tomar la decisión no que creas que es la más adecuada, sino la que el de arriba piense, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Nosotros al cotizar en bolsa tenemos rating, ¿vale? Y teníamos hasta hace poco rating de Standard & Poor's. Standard & Poor's, no hace falta que lo explique, sabéis lo que es, y al final se nos hincharon las narices con Standard & Poor's, porque no estábamos de acuerdo en la forma en que ponía el rating a las empresas españolas, porque lo condicionaba a la deuda pública, una serie de historias y tal. O sea, todo el mundo protesta y critica y se mete con las agencias de rating, pero todos siguen metidos dentro del rating. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Nos hemos dado de baja de Standard & Poor's. Y claro, ahora la gente dice, muy bien hecho, muy bien. Y bueno, pues hazlo tú también y tal. Pero creo que es la ventaja que tenemos estas empresas, que podemos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Y no tenemos que ser, supeditar nuestras decisiones a otros, a una moda o lo que sea, ¿no? Es más o menos por donde ibas tú. Yo agradecerte que hayas venido con nosotros, y Hoy yo creo que ha sido una sorpresa para ti también encontrarte con todo este grupo de gente que te has ido encontrando, que la verdad tenemos un grupo joven que va tirando para adelante, y quería saber un poco cómo veis el Valle de Arán, cómo crees hacia dónde caminará este Valle de Arán, o qué opciones de futuro le ves a este Valle de Arán. Sí. Bueno, oye, primero felicitas por la iniciativa, ¿no? Todo lo que sea intentar mejorar la formación de la gente, creo que es positivo, ¿no? Claro, y yo tuve una participación activa al principio de Valle de Arán, y alguien se lo decía, claro, y yo te conozco a ti, he conocido a tu padre y he conocido a tu abuelo, o sea, es decir, que claro, realmente, y en el Valle de Arán, si lo veis fríamente, el cambio que se ha producido. Tú, Luis, que también eres los que eran de la generación anterior a nosotros, esos no había quien les sacara de la cabeza las ideas que tenían, ¿no? Y ya vino luego nuestra generación, pues que de alguna manera ya empezaron a ver que las cosas cambiaban y todo esto. Y evidentemente lo que hay, esta nueva generación actual de gente que tenéis ya un espíritu completamente distinto. Y yo creo que en el Valle de Arán tenéis una cosa buenísima, que tenéis un producto fantástico, tanto en invierno como en verano. O sea, el Valle de Arán es que es una maravilla. O sea, es que, entonces tenéis un buen producto, y lo que tenéis que hacer es saber vender bien ese producto, ¿no? Y luego aplicar, o sea, es decir, a mí una de las cosas, por ejemplo, que me sorprendió mucho al principio cuando veníamos aquí, decíamos, hombre, la gente del Valle de Arán en aquella época tenía fama de tener poca cultura, evidentemente no había mucha formación aquí, ¿no? Entonces dijimos, hombre, pues a ver, traemos gente de fuera que trabaje en la estación. Pero claro, lo que pasa es que la gente que ponías a trabajar en la estación, a la semana estaban ya que no se aguantaban, que se tenían frío, que no sé qué, que no sé cuándo. En cambio, los araneses que trabajaban en la estación, a la semana estaban con una sonrisa de aquí a aquí y aguantaban una semana. O sea, que es gente con una capacidad de adaptarse a unas situaciones climatológicas complicadas, ¿no? Pero todo esto hace también forja, es un poco lo que os decía un poco antes, es decir, nosotros una cualidad que hemos tenido es que vivimos momentos muy difíciles al principio. Esto es una enorme ventaja, porque tenéis un espíritu con capacidad de superar situaciones difíciles, ¿no?
y os queda mucho camino todavía por recorrer, como nos queda a todos, por supuesto, pero yo creo que tenéis un buen producto, ¿no? Y si trabajáis con ilusión y con ganas, vamos, eso está clarísimo que lo conseguiréis, ¿no? Hola, bona tarda. Què podries explicar el canvi d'accionariat de Catalana amb Baguera, Beret, a què va obeir, o si era per concentració, era per especialització o a què és degut? No, Catalana sigue teniendo una participación en Baqueira, ¿eh? O sea, es decir, lo que pasa es que mi hermano era el que conocía el negocio, el que llevaba el negocio, y él pues ha aumentado su participación en Baqueira, pero no hay ninguna razón. Era un poco darle un aspecto más racional, ¿entiendes?, a las participaciones de la gente. Le interesaba más estar más presente aquí, y bueno, pues eso aumentó su participación y nada más, pero Catalana sigue estando ahí detrás también, ¿eh? Yo quería preguntarle, nuestro caso no es... Hombre, lo de preguntarle, bueno, eso ya... Nuestra empresa no... Preguntarte, dime. Preguntarte. Vale. No encaja en el modelo de empresa familiar, pero sí que al final somos personas de mucha confianza, con una gran amistad. Si pudieras darme algún consejo también para aplicar al equipo, pues para que esa relación no se vea distorsionada o pues haya ahí se líe con intereses. A veces es más fácil manejarse con alguien que no es de tu familia que no con alguien de tu familia. No, yo la explicación que has dado tú me parece muy bien, o sea, es decir, las empresas familiares tienen muchas cualidades, también tenemos una problemática específica que es saber manejar las relaciones familiares, ¿no? Y esa es una ventaja que tú tienes, que no tienes que manejar, ¿no? Hombre, lo que sí aprendes un poco en las empresas familiares es en ser transparente, que haya una buena comunicación. No intentar ser, por ejemplo, yo a nivel familiar yo tengo que intentar convencer a todo el mundo que el proyecto que seguimos adelante es adecuado. No puedes imponer tus opiniones, ¿no? Y igualmente, es decir, con tu equipo lo que no puedes hacer es decir, oye, yo porque a lo mejor acabas tú siendo el líder y tal, el líder tiene que ser una persona muy humilde, ¿no? Tiene que ser que intentar convencer a los demás y que los demás se sumen, ¿no? Pero yo creo que no, es decir, que vosotros estáis muy bien enfocados, creo que tenéis un buen equipo, tiene que primar, por supuesto, la profesionalidad. Y lo que nunca puedes hacer es interponer cuestiones personales en la toma de decisiones, ¿no? Y en las empresas familiares también pasa esto, claro. Tú podrás promover a alguien en un puesto en la empresa si es una persona que es competente. No por el hecho de ser familia tiene derecho a entrar, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso concreto, de la siguiente generación no hay nadie que esté trabajando en la compañía, porque pensamos que debe ser gestionado por profesionales independientes, ¿no? Ahora sería un error que acabara por que ha sido un poco el fin de muchas empresas familiares, ¿no? El hijo tonto, pues que no sabemos qué hacer con él, pues ponlo en la empresa familiar. Eso es cargarse en la empresa familiar, ¿no? Es decir, que aspectos de amistad, subjetivismo y todo esto jamás tienes que aplicarlos a una empresa que se haga de forma profesional. Y si vosotros lleváis también, hay uno que no funciona, pues habrá que decírselo, oye, pues no funcionas, ¿no? Pero con transparencia, ¿no? Pero no, el enfoque que has dado tú me ha gustado mucho, creo que habéis explicado las cosas muy bien. Desde el punto de vista de una gran empresa como Catalana, ya sé que no se pueden hacer muchas predicciones en esto, pero ¿hemos tocado fondo? Bueno, el futuro ya no es lo que era, como decía Groucho Marx. No, pero, a ver, puedes tener una visión pesimista o puedes tener una visión optimista, ¿no? Y yo soy de los que creo que una visión pesimista no te sirve de nada, porque acabas viendo las cosas mucho más negras y acabas al final no haciendo nada. Yo creo que si tienes una visión más positiva o más optimista, pues al menos intentarás hacer algo por salir, ¿no? Positivos, hombre, compara lo que es España o lo que es el Valle de Arán ahora,
con lo que era el Valle de Arán, por ejemplo, hace 50 años. Tú, Miguel, ¿te acuerdas? Miguel es el Eleuterio, al principio, ya me acuerdo que en el Valle de Arán la gente pues iba andando de un lugar a otro. Entonces se puso de moda el 4 latas, el Renault 4 latas. ¿Te acuerdas? La gente del Valle de Arán se empezaba a comprar un 4 latas y estaban orgullosísimos con su 4 latas. Después del 4 latas vino el Land Rover, ya, además, oye, yo para ir al campo y tal y tal. Luego vino el Range Rover, Mercedes y tal y todo esto. Y claro, hoy día en el Valle de Arán el coche habitual pues es un Audi, un Mercedes, un Volkswagen y tal y todo esto. Cuando hace 50 años pues la gente se consideraban riquísimos si tenían un 4 latas o 4L, ¿no? Yo creo que hay que ver que estamos muchísimo mejor de lo que estábamos entonces. Pues claro, las cosas ahora pues se nos cruzan, tenemos una serie de dificultades, pero mi opinión es esta: hay que intentar ver, hay que ser positivo en el sentido de ver que son oportunidades, ¿no? Por ejemplo, vosotros habéis encontrado una oportunidad en un momento de crisis, es decir, que ¿no? Los estudiantes que no encontraban trabajo, es una oportunidad tremenda que se os ha abierto a vosotros, ¿no? Yo creo que las cosas, si intentas ver el aspecto positivo, las oportunidades que se abren, es siempre mucho mejor que no ver el aspecto negativo, ¿no? O sea, eso es lo que te puedo decir yo del momento económico actual. Bueno, y también aquello que decía, que las predicciones son muy difíciles, sobre todo las de futuro, ¿eh? Es decir, pero bueno, no, pero yo creo que de todas formas, lo que sí que está claro que estas euforias que hemos tenido en los últimos 20 años pues no serán así. O sea, no sé cuándo saldremos de la crisis, la salida de la crisis de luego será lenta, crecimientos espectaculares costará mucho volverlos a recuperar y todo esto, pero bueno, a ese entorno tenemos que adaptarnos, ¿no? Es decir, ¿cuándo hemos tenido las cosas fáciles? Lo que decía antes, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias por haber venido.